un solo formato, una sola lámina. Entonces, en esa lámina vamos a evaluar tanto cuestiones de conocimiento de la materia, como también llevar adelante temas, síntesis de cómo contar toda la documentación en una sola hoja. Todo el desarrollo e investigación hecho por usted. Para esto, si antes estábamos trabajando normalmente en un despacho grande y le resolvíamos la estructura al equipo de trabajo, como los que le tocó trabajar para el despacho, no sé, de Saja, como el despacho de Carmen Pinós, como así también a otros despachos, de cada uno, Toyoito, tanto para Biblioteca Shanghái como para Seijima, en distintas obras, y ustedes resolvieron la estructura. Aquí vamos a trabajar todos para el gran problema de la Argentina que hay, que es la vivienda. Vamos a hacer una propuesta inventamos que el gobierno nos contrata o nos pide una licitación para hacer un prototipo de vivienda que se pueda construir en todo el país. Entonces, cada uno de ustedes, cada comisión tendrá una ciudad, de las cuales esta ciudad, ustedes van a estudiar las condiciones climáticas y vamos a desarrollar la vivienda con una consigna. La consigna va a ser que se va a tener que construir en 18 meses. Como se va a construir en 18 meses, va a tener una parte de construcción industrializada, una parte de construcción prefabricada y una parte de construcción de autoconstrucción en situ, que es la parte ampliable. Vamos a desarrollar proyecto como si fuera un proyecto de una arquitectura, introducirnos a los proyectos de arquitectura masiva o social, donde en toda Latinoamérica estamos cruzados con hacer construcciones de vivienda donde no hay tantos recursos para cubrir las necesidades. Y en toda Latinoamérica se necesita la vivienda. En Argentina, hasta hace pocos años, se necesitaban más de 500.000 viviendas por año. Miren si no hay una muy buena fuente de trabajo para nosotros, futuros arquitectos. Entonces, nos necesita mucho la sociedad. Entonces, tenemos que demostrarle a la sociedad todo el conocimiento que estudiamos acá en el taller. En este taller y en el resto, en toda la carrera. Entonces, lo más importante es empezar a volcar nuestro oficio, nuestros conocimientos a la sociedad. Uno de ellos es empezar a pensar. Y este ejercicio vamos a tomarlo como que es una experiencia proyectual para hacer una vivienda que se pueda construir en etapas, que se va a construir un sector industrializado, un sector prefabricado y un sector de autoconstrucción. Y más de eso no hay. Le ponemos todo lo que conocemos de construcción en esta vivienda. El año pasado todos ustedes trabajaron con construcciones tradicionales, o autoconstrucciones o construcciones húmedas. En los trabajos anteriores a esta materia vimos trabajo, construcción, la estructura en edificios en altura, como así como la construcción tradicional bien entendida, la podemos, bien entendida no, la construcción tradicional le podemos dar una intención que es nuestro aporte de vida, las emociones dentro de ese espacio. Y a partir de aquí, ahora vamos a pedir como trabajo práctico hacer un prototipo de viviendas para cada ciudad, donde ahora les comparto, y yo esto se los voy a subir, ¿no? Espera. Ahí está. Entonces, un segundo, ya arranco.
que tengo un pequeño percance acá con... Entonces, ahora sí, disculpen. Bueno, la idea es, entre todos, poder aportar al gobierno, como es una universidad pública, podemos trabajar a una entidad gubernamental que nos va a contratar o le vamos a hacer una propuesta para realizar una política de desarrollo territorial, urbana y habitacional, de alcance federal, con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. La gran necesidad del país, no nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a aportar una idea que abarque el máximo de nuestro conocimiento desarrollado hasta ahora. ¿A qué le decimos a eso? Le decimos un desafío de construcción rápida, un desafío de alta tecnología, porque en las casas todas las familias quieren tener la mejor tecnología. Mejor conectividad, mejor climatización, no reducir una pizca de la mejor tecnología de la época. Por otro lado, todo eso tiene que ser con mínimos consumos de CO2. No digo sustentable, a eso se le llama desarrollo sustentable cuando se reduce el CO2 y de fácil ejecución. Para ello vamos a ir viendo en cada clase videos o charlas que nos van a ir introduciendo en estas demandas, en estas problemáticas. Como esto es una política nacional, nuestro proyecto va a servir para que se pueda ejecutar y construir en todo el país. Como ustedes saben, y esto ya no por construcciones, sino como arquitectos que no se puede hacer nada sin un sitio determinado, sin una lectura territorial. Sitio y territorio, el primer paso, luego es la complejidad de proyecto y obra, para luego ver materialización y ejecución. Es decir, cuando hablo de sitio, vamos a hablar todo lo que ustedes ya saben del sitio: clima, vientos predominantes, condiciones urbanas, condiciones atmosféricas, condiciones de sismo. Cuando hablamos de territorio, vemos condiciones de suelo, tipos de paisaje, la belleza, todo lo que pueda definir esas dos palabras y un poquito más. Por otro lado, cuando hablamos de proyecto, tanto es la creación de un nuevo proyecto para una sociedad, como también cómo ejecutarlo, la idea de proponer algo nuevo que se pueda ejecutar. Por eso le hablo el concepto de obra. Hacer proyectos que son ideas representadas en dibujos que se puedan ejecutar. Y cuando hablo del tercer paso, la materialización, esa ejecución, ¿con qué materiales se decide? ¿Qué relación decidimos o podemos ejecutar según la zona o las condiciones? ¿Y cómo se va a ejecutar? Hay elementos, cuando hablamos de cómo ejecutarlo, que va a necesitar elementos de precisión o elementos de tecnología de altas condiciones de conocimiento, como va a haber otras tareas que no van a ser de tanta complejidad. A esas tareas se pueden hacer en taller durante todo el año, donde son las mejores condiciones de trabajo, con un clima acorde, con turnos de 24 horas de producción, como en todas las tareas Fabril. Cuando digo industrialización, es el concepto de Fabril.
que una máquina, si ustedes tienen relación con algún criterio de industrialización, van a ver que las industrias no paran y tienen turnos rotativos para no parar la producción. Después, aquí ya me pasé de largo, de por ahí vamos a tener en cuenta las cuestiones de prefabricación, que son elementos industrializados que los ensambla o se prefabrican en obra, y elementos de autoconstrucción o de ensamblaje, que es el último tipo. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar lugares que se desarrollar en los criterios, adaptarse a los lugares climáticos con variación topográfica, porque no todos los lugares del país tienen las mismas cuestiones de suelo que tenemos nosotros, donde las unidades se asocien creando espacios. Hay que donde se asocian espacios públicos, semipúblicos y privados, hasta 20 unidades. Vuestro conjunto habitacional, ya no estoy hablando de una vivienda, sino es una vivienda que se puede asociar con otras, y cuando se asocia va a crear espacios exteriores, públicos, semipúblicos y privados. Esto ya nos define que es una manzana de viviendas o un conjunto de viviendas que van a estar en el borde urbano. Entonces, va a tener un sector a nuestra disposición como arquitectos que se van a relacionar con el espacio urbano, un sector que se va a relacionar con el propio conjunto y otro sector que va a ser privado de cada una de las viviendas. Estos son los conocimientos adquiridos en construcción, en el taller 2 de cualquiera de los dos talleres de arquitectura, son las dinámicas que se ven en el taller proyectual 2. Para pasar al proyecto debe adaptarse a las condiciones culturales de los habitantes, como también lograr y construirse en etapas, como así resalto, tanto industrializadas como de autoconstrucción. La materialización de las viviendas se realizarán con 3 tipos de tecnología. Alta, materiología, uy, ¿qué pasa? Perdón, me están saliendo carteles de internet acá, pantallas flotantes que molestan la lectura. De alta industrialización, como ustedes verán al transcurso de la cursada, van a ver todo lo que es energías alternativas, sustentables, ahorro energético, todo el tema de recopilación de aguas y hasta uso de distintas adaptaciones al clima, como obtener sus propios alimentos con huertas o pisciculturías para la mejor adapte al medio ambiente. Luego, prefabricación y de baja complejidad, que decimos autoconstrucción o ensamblaje. Para ello, por grupo, ustedes tienen cada distintas ciudades del país. Lo interesante es que cada grupo, cada comisión, tenga una ciudad. Todos los grupos están divididos por comisiones y tienen un número. La comisión 1 les tocará Salvador de Jujuy. Tendrán que adaptar una vivienda para Salvador de Jujuy. La comisión 2 para Posadas, la comisión 3 para Concepción, la comisión 4 para Mendoza, comisión 5 para Viedma, comisión 6 para Neuquén, y comisión 7 para Trelew, donde la comisión 8 les tocará estudiar para Comodoro Rivadavia, y la comisión 9 para Ushuaia. Bueno, ¿cómo vamos? Si nos planteamos como taller o como despacho profesional, vamos a ver que estas tareas de investigación y las primeras propuestas las vamos a desarrollar en etapas. Desarrollo del trabajo puede realizarse en pasos. Primer paso, recordar las prácticas de construcción 1.
en especial las de aislaciones térmicas, y en identificar qué tipo de aislamiento se requiere para cada zona. Como cada ciudad que nos toca trabajar va a tener unas condiciones climáticas y unas condiciones geográficas, lo primero es ir y recordar cómo estudiamos estas condiciones, y esto, si recordamos bien, va a servir para la envolvente del edificio. Vamos a identificar un K, para el cual tendremos que cubrir las demandas energéticas de nuestra casa, como también para techo o paredes. También vamos a tener que identificar en segundo paso, estudiar las condiciones topográficas de las zonas y sus condiciones de suelo, como condiciones térmicas, vientos predominantes y otros elementos a tener en cuenta, donde eso será muy importante ver que los distintos tipos de perfil geográfico que va a tener la ciudad de Neuquén en diferencia de Ushuaia, o Viedma en condiciones del clima, del viento predominante del mar. Entonces, estudiar cada ciudad, sin saber el lugar, podemos estudiar todas las condiciones climáticas y cómo estas condiciones climáticas pueden afectar a nuestro proyecto, para llegar al paso 3, cómo encontrar una asociación de estas viviendas que puedan permitir estos 3 espacios. Según la zona, creando espacios de exterior público, semipúblico y privado. A eso vamos a tener en cuenta que si sabemos que estos 3 espacios los tenemos que resolver y son espacios pura y específicamente de asociación, no va a ser igual un espacio público en Jujuy o en Salta, en Jujuy, que un espacio público en Ushuaia, porque las condiciones climáticas van a ser diferentes. En uno va a necesitar unas respuestas a la sombra y en otra en búsqueda del sol, porque cada uno se adapta al lugar de diferente manera. Como en condiciones de Comodoro Rivadavia van a necesitar unas condiciones más que se adapten mejor a los vientos predominantes y evitar los grandes espacios con vientos libres. Todo esto son los primeros pasos a tener en cuenta para estudiar el sitio. Después, el paso 4, que ahí, paso 4, será crear un proyecto de vivienda hasta 3 habitaciones, con una sala comedor, un núcleo húmedo, y la vivienda se realizará en etapas. Una vez que identificamos eso, la primera etapa de todas va a ser el núcleo húmedo. Que el núcleo húmedo se recomienda, o lo vamos a estudiar entre todos, hacerlo de industrializada en taller, donde el resto de la casa, tanto cubiertas como muros, podremos trabajar con prefabricación, y quizás alguna habitación o alguna otra zona de la vivienda de vuestro proyecto se pueda realizar de autoconstrucción. A eso vamos a estudiar el núcleo húmedo, donde tratemos de condensar en 1 o en 2 núcleos húmedos. Cuando decimos industrialización, vemos que hay 2 cosas muy importantes. Cuando hablamos de la industrialización, es que se pueda ejecutar en taller, y también vamos a tener en cuenta, más allá de que se pueda realizar en un taller, que se pueda trasladar, y para ello vamos a tener que identificar cómo se pueden trasladar. Es decir, hoy en día en todo el país, el mejor sistema de traslado de cualquier elemento es a través de los camiones. Y eso va a tener todo el tema logístico, se le denomina esto, y va a estar todo en unos módulos estandarizados que entren en las medidas de la caja de un camión. Entonces, todas las piezas que nosotros generemos, creamos o desarrollemos en el taller, en nuestro proyecto, pueden ser transportadas en la caja de un camión.
Y asimismo las cajas de camión, yo les voy a dar datos y lo vamos a estudiar en cada clase teórica, las cajas de camión, en las cajas de camión viene incorporada una grúa hasta 21 metros para pesos excesivos o para el transporte de alguna de estas piezas. De esta manera nosotros podemos garantizar como objetivo que la casa, con un buen proyecto, se puede llevar al sitio y hormigonar en pocas horas, y realizar en pocas horas con este sistema prefabricado. La idea es ofrecer como una casa que se hace en taller, se lleva y la ejecución de la obra se realiza en pocas horas. Cuando llega un camión, con la grúa lo ensambla en un lugar, puede ser que tenga una platea previa o puede ser que la platea se haga a posteriori, y eso lo van a tener que estudiar ustedes, y en pocos días ya se puede utilizar la casa en condiciones básicas y a partir de ahí hacer un proceso de crecimiento. Lo que verán ustedes más adelante cuando trabajen en algún hotel o en alguna empresa grande de fabril, van a tener un proceso de mantenimiento. Entonces, se sabe, como en los coches, que la mayoría de eso estamos todos acostumbrados, que en nuestro coche sabemos que cada 10.000 kilómetros hay que hacer un cambio de aceite, cada 60.000 se le cambia, hay un procedimiento de mantenimiento coche. Vuestro proyecto va a tener un procedimiento: primera etapa se harán los núcleos, segunda etapa se hará cubierta de cocina, tercera etapa serán habitaciones, cuarta etapa será ampliar una habitación o ampliar una sala, y ustedes van a tener que ir pensando cómo se va ensamblando. Todas las casas son en planta baja. Puede tener una planta, pero son casas por lo general que se desarrollan en una planta. Eso no quiere decir que no puedan ser en altura, porque quizás vuestro proyecto demanda que sea escalonadas al pie de una montaña, o algunos proyectos de libertad creativa vuestra, que quizás necesitan tener un cajón, un ensamblaje como cajón de botellas, donde ustedes van insertando, como todos los proyectos metabolistas, o para los que estudiaron por ahí la unidad habitacional de Le Corbusier, van a ver que el proyecto original eran tipologías de vivienda que se ensamblaban en una estructura de hormigón. Esos conceptos se pueden prever para construcciones en altura. La idea inicial es entender cómo se puede industrializar una vivienda, cómo se puede hacer tareas de una vivienda en una industria, prefabricación, mitad industria, mitad en ejecución en la obra, y otra parte es autoconstrucción en obra, que sería el montante. Estos tres recursos de los tres conceptos de tecnología los vamos a tener que aplicar en nuestro proyecto, ubicado en la zona geográfica que les toca. ¿Alguna pregunta? Bueno, guárdenlas las preguntas que les digo. En cada clase les voy a dar 2 pasos, de 2 a 3 pasos para que hagan de martes a jueves. Investiguen para que el jueves en la charla con los ayudantes puedan integrar sus ideas y adaptarlas a su prototipo de proyecto, que va a ser adaptable como pequeñas problemáticas clase a clase. Porque si hoy les doy toda la problemática, van a decir, nunca van a creer que son capaces de resolver. Y es por ello que queremos ir dándole de a poquito, porque vemos que ustedes logran mucho más sin saber a dónde llegar que si saben a dónde llegar. Eso es increíble, lo venimos planteando en el taller años atrás, y cada vez nos sorprende el avance que logran cuando le vamos dando pequeñas preentregas o entregas cortas de una información establecida. Logran mucho mejor conocimiento, demuestran mucho más vuestro conocimiento. Todo esto es conocimiento vuestro que lo vuelcan a las hojas, vuestras ideas que las vuelcan al papel. Entonces yo creo que es muy importante, si alguno tiene una pregunta, lo escuchamos, o nos tomamos 3, 4 minutos, son 16:40.
un ratito de preguntas y después empiezo a devolver, a compartir los trabajos de cada uno de vosotros que han hecho del trabajo anterior, trabajo práctico. Prendan el resto del taller que no prendió la cámara, que por favor la prenda, que diga, hola, presente, estoy aquí, por lo menos me saluda, a mí y a todo el cuerpo docente. Así no hacen como mi hija que hace las clases, pone y se pone a escuchar música. Entonces, viendo esas circunstancias, tratemos de compartirlo y pasar una linda tarde. Que no los tenga que llamar. Y si no tienen cámara, saludan de otra manera, ponen una manito, ponen hola. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se animan a desarrollar algo así? Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A mí no me quedó muy claro, capaz una pavada, pero es el paso 3, el de lo público, lo privado. Bien. Todos los pasos, lo que nosotros vamos a hacer, y hacemos así en toda la materia, es tratar de dar como sabidos conceptos que ustedes traen de otro taller. De taller de arquitectura, esto es un concepto básico de segundo año. Ustedes cuando asocian viviendas, el tema más importante de asociar viviendas es vincular 3 espacios. Una vivienda sola tiene 2 espacios, digamos exteriores. Un espacio público que da a la calle y un espacio exterior privado. Cuando ustedes hacen un conjunto habitacional, van a tener un espacio más, que es el espacio en común de las 2 viviendas del conjunto, 2, 3 o 4, que es primero del espacio público, se contienen, se reconoce y se genera un espacio público, digamos, si son 20 viviendas, para las 20 familias, donde comparten con elementos urbanos, que tanto la parada de bus, algún espacio público, puede ser una plaza, como un estacionamiento de coche, ¿sí? Y todos conocen, vamos a hacer algo muy simple, todos conocen aquí el barrio Comahue. Si no, estos días de recreo, cuando salgan y nos permita la pandemia un ratito, caminen por ahí, van a ver que hay espacios públicos de 3 categorías. Por un lado, vamos a identificar los estacionamientos y las llegadas, y donde vamos... sí, Usabiaga me dice que lo conocen muy bien, acá me llega un tip de este conjunto. Para el grupo de Usabiaga van a tener una charla especial sobre Comahue, pero lo interesante es cuando ven ahí van a ver que hay grandes espacios públicos donde llegan todas estas calles, donde se estaciona el coche y llegan un montón de calles que distribuyen al resto del conjunto, ¿sí? Hasta ahí me llega. Y ese lugar de estacionamiento se relaciona tanto con el conjunto como con el resto de la ciudad, tanto con 12 de octubre como con Urquiza. Eso es un espacio, espacio público del conjunto. Luego caminan por una de esas callecitas, cualquiera, y van a encontrar distintas plazas que son semipúblicas. Ustedes ya saben que ya no están en la calle, ya están dentro del conjunto, pero no están dentro de las viviendas. ¿Me explico? Están afuera, sí, estoy afuera, pero no estoy ni estoy en el resto de la ciudad ortogonal, ni tampoco están en ese conjunto, dentro del conjunto Comahue, pero algo les determina que no es de un solo propietario, ni es de muchos, es de todos los que habitan ahí, pero tampoco es de toda la ciudad. Ustedes hicieron unos pasos. Ese lugar es el semipúblico del conjunto. Para luego llegar a los canteros, cuando entran al conjunto, donde van a las escaleras, siempre tenían unos patios, que hay gente que lo tiene muy bien, con muy buena vegetación, y otros le pusieron cemento para que los chicos jueguen a la pelota ahí, cuando no iban a la cancha.
Y entonces son privados de esa vivienda en planta baja. Y después toman la escalera y ese es solamente el espacio semipúblico de esa escalera, no de todo el conjunto. Y así se van asociando lentamente hasta el lugar privado de cada nivel donde juegan. Digo, yo pues jugaba ahí cuando era chico y para mí era fantástico porque podía jugar en la calle, porque tenía amigos ahí, cuando me invitaban lo pasaba muy bien. Cuando uno tiene 7, 8 años, 6 años, que hay más riesgos urbanos, teníamos el pasillo para jugar donde jugaban 2 departamentos. Entonces, lo más importante de esto es qué grada, me voy a la escalera de Juan o me voy a la escalera del tercero. Saben que no es vuestra escalera, pero tampoco es lo privado del tercero, sino es la escalera de donde se juntan varios. Me explico, son pequeños grados de asociación. Diseñar esa relación es el secreto más importante que tiene un arquitecto para hacer un conjunto habitacional. Es el gran secreto y lo más difícil a comprender a la sociedad. Y eso es lo que les va a garantizar hacer buena arquitectura. Vamos al grano, así no perdemos tiempo. Después veremos cómo lo ejecutan, pero como el pensamiento arquitectónico, les toca un conjunto habitacional en segundo año, tercero, cuarto y en quinto, si les toca hacer proyecto final, concéntrense en eso, en esas 3 relaciones. Y ahí, ya lo hice. ¿Me explico? ¿Me comprende? ¿Sí? Bueno, eso se empieza a estudiar en segundo año. Ya en tercero lo van a ver con complejidad media en el taller. Nosotros trabajamos acá en construcciones, complejidad baja. Complejidad media es cuando ya tiene 3 niveles, que sería lo que es el barrio Comahue. Y después, complejidades altas son cuando son conjuntos habitacionales de alta densidad, cuando tienen edificios y espacios públicos intercalados en altura. Que eso ya lo verán en cuarto. Como yo los estoy preparando para que sean el mejor cuarto de la historia de la universidad, vamos a empezar a ver los secretitos este año, tanto de estructura, porque en cuarto año se ve construcciones en altura, por eso le explicamos los distintos tipos de cómo es la estructura en el trabajo anterior, y ahora vamos a tomar, como ya sabido, estos conceptos del segundo año. Después, conceptos de construcciones, ¿se acuerdan el trabajo práctico? Creo que fue el 3, Ronnie, ¿no? De construcciones 1, que se trata la envolvente del edificio y resolvieron el K, con una zona del país. Bueno, eso mismo ahora no, es importante ir a esos apuntes y es calcular el K mínimo que necesito para esa zona, categoría B o categoría A. Ustedes eligen la categoría. ¿Se acuerdan que habían 3K? Categoría A, B, C, las condiciones de aislamiento, y de ahí estos pequeños temas, cualquiera de los ayudantes los tienen muy a flor de piel, porque ellos también son ayudantes de primero o jefes de trabajo práctico, entonces cualquier consulta lo vamos a ir charlando. Ahí vamos a traer el conocimiento del año pasado. Para lo único nuevo en este trabajo práctico va a ser algunos conceptos de sostenibilidad, que lo vamos a ir desarrollando, como algunos conceptos de industrialización. Que eso es lo nuevo. Lo demás lo traen ustedes en su mochila, por estar en tercero. Entonces, no le tengan miedo, solo es empezar a recordar y a trabajar en ello. Y creo que lo importante ante la comunicación, que a mí me parece muy interesante, es poder, todo este trabajo de investigación que van a hacer y de creación, poder concretarlo en una sola lámina. ¿Me explico? En la lámina, que en esa lámina va a tener unos gráficos o una franja de todos los conceptos urbanos, una franja de todos los conceptos proyectuales de vuestra propuesta y una franja de cómo se va a materializar y ejecutar. Eso es lo que hay que contar en la lámina.
Y de esa manera creo que podremos hacer una exposición y empezar a acercarnos a dar una respuesta a esta problemática que tiene el país. Por lo menos acercarnos a esos problemas. Y van a ver ustedes en la obra, el día de mañana, cuando estén dirigiendo una obra, que hay distintos profesionales o rubros, donde cada profesional va a tener un tipo de tecnología, un conocimiento, y aplica una tecnología, y cada uno es imprescindible en la obra. Si no, es tan importante cada elemento de la obra que si no está no podemos construir. Eso es lo que hay que tener claro. Es decir, quizás un grupo que trabaja con maquinarias en obra, hablan de a 10 a 15 centímetros, cuando entra la pala en obra, aproximadamente, marcámelo con cal. Y ustedes cuando marcan con cal agarran un puñado de la bolsa de cal, lo llenan con cal y tiran una línea. Y la línea que para ustedes trabajan con un 0,5, la línea en ese momento es casi de 20 centímetros. Y pasa la máquina y marca y excava esos 20 centímetros. A posteriori, luego se afina otra vez y ya llegamos con el metro y perfilamos a 5 centímetros y así hasta que llegamos al acabado de cualquier diseño de muebles que terminan en milímetros o el mismo cristal de una carpintería. Termina en milímetros. Entonces, a partir de la evolución de la obra, van a ir afinando la precisión. Sí, hoy el gran dilema que yo veo en la construcción argentina, o que vengo analizando, es que la construcción argentina necesita mucha gente técnica. No necesita mano de obra, porque en cada familia hay alguien que se despabile un poco y se ponga a reconstruir, y que cuando lo van a visitar le cuenta el orgullo. Mira, me hice este entresuelo, me hice mi fogoncito, mi papá hizo esto, o esto lo pintamos los amigos. Entonces hay muchísima voluntad. Nos falta nuestro tip de conocimiento técnico para volcarlo a la sociedad y empezar a mejorar, es decir, esas buenas voluntades. Entonces, tratando de mejorar o de darle el conocimiento al operario, ten cuidado que el momento flector va a ser tal, entonces tal parte va a traccionar o van a comprimir. Estos son conceptos de estructura que todos ustedes lo representaron muy bien en el trabajo práctico anterior, cuando vi los diagramas de esfuerzo, los diagramas de carga, algunos ejemplos de pandeo de columnas, o hasta las cruces de San Andrés en los edificios para condiciones sísmicas de movimientos en N. Son ustedes los técnicos que van a aportar ese conocimiento. Entonces, es muy importante que empecemos a volcarlo a la sociedad desde nuestro rol de profesionales. Y por último, creo muy interesante poder... vieron que hoy en la mayoría de los muebles, y para el que quiera curiosear, puede meterse en una fábrica que se llama IKEA, que ahora está vendiendo cómo son los manuales ilustrativos para que es un sistema, es una fábrica que tomó la idea de la Bauhaus, de diseño abstracto comunicativo, que lo lleva en la posguerra sueca a hacer, o el boom de los 60, el crecimiento de población, le lleva a hacer vivienda, y ellos como eslogan tenían: cómprese un mueble y lo lleva en el baúl de su coche. Si el mueble no entraba en el baúl de su coche, no le servía, ellos no se lo vendían. Entonces, toda la casa, todos los muebles de una casa lo pueden llevar en el baúl de su coche. Entonces, eso requería que ustedes eligen un mueble, se lo llevan desarmado y con un manual muy fácil, con unas instrucciones muy claras, muy fáciles, cualquier persona lo puede ejecutar. Y lo mejor, que ustedes van a entrar en distintas casas, van a ver el mismo mueble bien ejecutado. Entonces ahí tiene la calidad de los mejores profesionales para garantizar la mejor construcción.
Entonces, es que me mandan eslogan acá, la publicidad pertinente de nuestros compañeros docentes. Creo que lo interesante es que ustedes puedan comprender esa forma de pensar todo su diseño y poder contar que cualquiera lo pueda ejecutar. Entonces se convierte en un diseño masivo y se adapta a la necesidad de un pueblo, de una sociedad. De esa manera creo que no hay mejor manera de decir algo, decir lo que necesita la sociedad o decir una nota afinada, no es disonante. De esta manera, creo que si podemos llegar... Perdón. De esta manera, si podemos llegar a acercarnos a esa problemática y dar una respuesta, va a ser el primer puntapié de lo que hoy están demandando toda esta construcción, todo este sistema que nos va a dejar la pandemia, de la entrega a domicilio y el armado, de elegir por web o por nuestro teléfono qué armado de sillón queremos o qué tipo de casa, y nosotros con unos amigos lo terminamos de ensamblar. Hacemos una parrillada, llamo a todos mis amigos y armemos o pintamos un mural. De esa manera se puede ir construyendo y adaptando pequeñas cosas. Yo creo que en esto vamos a tener que abordar a los tres tipos de tecnología. Alta tecnología, donde todo el trabajo de paneles solares, control técnico de electricidad, controles de gas, todo eso se puede hacer rápidamente en un taller, en las mejores condiciones en las mejores condiciones de este momento, en un taller, mejores condiciones climáticas, con la mejor precisión, y luego otras tareas que van a ser las tareas en la obra, las podremos hacer con las condiciones prefabricados, pero siempre teniendo un baño, siempre teniendo una condición mínima. Entonces, cada uno de estos temas va a tener una mejora y una problemática. Vamos a ir identificando. La industrialización tiene la mejora de trabajar en mejor clima, con la mejor herramienta y la mayor precisión. La contracara es cómo lo traslado. Entonces lo voy a tener que estudiar que pueda ser trasladable en las medidas de la caja de un camión. Yo le voy a dar el próximo martes las medidas, todo lo que es ensamblado y hasta algunos ejemplos. Por otro lado, lo que es ensamblado de otros materiales, como el caso de steel frame, el de Sequin, o distintos sistemas de industrialización de casas, de sistemas prefabricados de distintas viviendas, que sería la prefabricación, según la zona y las condiciones climáticas y los materiales más cerca. También vamos a estudiar eso, también que donde los largos de los tirantes o las clavaderas no pueden superar los 6 metros, porque es el radio de la carga máxima de un camión, o en algunos casos extremos pueden llegar a los 12 metros, cuando el camión viene por ruta y no entra a las ciudades, por los radios de giro o por los horarios de circulación. Entonces estamos viendo que muchos desarrollos constructivos están afectados a los desarrollos de la condición urbana. No sé si saben esa anécdota. ¿Todos conocen el Pompidou? ¿Lo han visto? El edificio de Piano y Foster, de Renzo Piano. Bueno, googleenlo. Van a ver que está en el centro de París, es uno de los grandes proyectos un museo, medioteca, millones de actividades. Bueno, ¿lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? A ver si alguno de los ayudantes me comparte pantalla con una de esas. Diego me está diciendo que sí con la cabeza. A ver, vamos a permitirle que me pueda compartir. Bueno, en ese proyecto, mientras lo buscan, tenía unas ménsulas muy largas que tuvieron que trasladarlas en París entre las 2 de la mañana y las 5.
llevarlo al lugar de obra, porque los arquitectos lo habían diseñado tan grande que no podían girar con unas calles tradicionales de tráfico. Como pasó hace poco acá en Mediaciones a Bahía Blanca, la ruta cuando se trasladaban los molinos eólicos, que se cortaba el tráfico. ¿Se han sentido nombrar eso, chicos? ¿A alguien le pasó? ¿Alguien lo vio? Sí, yo lo vi. Bien, vieron que eso que pasó, esa pieza que se diseñó no estaba acorde a las medidas urbanas. Oh, ahí viene, ahí viene. Pompidou celebra sus 40 años. Y miren el tamaño de esas vigas. ¿La ven? Miren ahí el cuerpo de las grúas y el cuerpo, un operario. Pasate otra foto. Gracias, Diego. Ahí lo vemos arriba. Miren ahí, parecen las fotos de Nueva York y los tensores. Eso es la ejecución, pensar la ejecución. Las ménsulas, las distintas escaleras de la fachada. Y eso lo han hecho personas que se han formado como nosotros, arquitectos como nosotros que dejaron un dibujo como vuestra documentación, ¿sí? Ahí está. Espera, mostrame uno con la plaza y la escalera. Hay unas fotos, unos recitales divinos ahí, con proyecciones sobre ese. Ese es uno de los edificios más importantes de los 70, y el que primero originó el high-tech. Son los símbolos cuando estos arquitectos que hoy están construyendo todavía en todo el mundo, fueron sus primeros trabajos casi recién recibidos y lograron ese tipo de proyectos por concurso público. Y después, bueno, hay millones arquitectónicamente le podrán encontrar cualquier crítica. Ahora vamos a estudiar de este edificio, no vamos a estudiar este edificio, sino lo traigo como ejemplo, cómo entender el proceso constructivo para generar. ¿Qué es lo que permitía esto? Que sea una planta libre de 30 metros de ancho por 170 de largo. Eso era lo que querían generar los arquitectos en ese momento. Miren lo que es, ahí vemos la planta, que por distintos usos tenía un núcleo de circulación en un lado y del otro lado todo un núcleo de servicio, y en algún momento puede tener los 130 metros de largo, 130 o 170 de largo por unos 30 de ancho. Es muy lindo verlo, pero ¿cómo se ejecuta? No vamos a ver por qué se construyó, el por qué no. Ahora nosotros tenemos la consigna en esta materia, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo construyo? Tenemos la dinámica de llevar adelante. Si se pudo dibujar, se puede construir. Esa es la consigna casi aristotélica. Solo puedo decir lo que conozco. La verdad es esa. Si yo digo la verdad, solo digo cosas que se pueden ejecutar. Solo dibujo cosas que se pueden ejecutar. ¿Cómo? Con tiempo y trabajo. Déjenme, yo soy arquitecto, nosotros somos arquitectos, en un par de días vamos a ir pensando y vamos a resolver estas dinámicas. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta el desafío? ¿Alguna otra pregunta? Que toma usted, no se preocupe. Se quedaron mudos. Vamos, más caritas quiero. Quiero más fotos, ¿no? Si no, no están presentes, ¿eh? Bueno, ya se me viene con bueno, después cada ayudante les va a dar los conceptos de modulación y otros conceptos particulares que son muy interesantes, que tienen. Entonces, lo importante es que vean que durante la forma de los trabajos prácticos que hacemos nosotros aquí, es muy similar a cómo se fue construyendo. Y ustedes el día de mañana van a construir, espero que mejor que lo que le estamos enseñando, porque ahí les sirvió el método.
Me explico, siempre pueden mejorar y siempre van a tener que mejorar. Por eso somos convocados ante la sociedad como arquitectos. Entonces, la idea es esta. Vamos a tener, lamentablemente, tengo la invitación de un arquitecto doctor en sustentabilidad que nos va a dar unos conceptos tanto del desarrollo, y para ello va a ser muy importante que ustedes vean unos videos de Gerardo Wadel, que está en el canal de arquitectura, de construcciones, que yo se los voy a traer, se los voy a volver a vincular al Moodle, que son 2 videos que los hizo Gerardo, un amigo. Él es el doctor en arquitectura sustentable, él está ejerciendo como profesor y tiene, pertenece a un grupo que es Sociedad Orgánica de Barcelona, y nos dio unos conceptos sustentables para ver y cómo los aplican unos edificios allí. Que eso va a ser como el punto cero de nuestro inicio. Entonces, a partir de ahí, luego va a venir otro arquitecto, Lucas Rodríguez, de Tres Arroyos, doctor de La Plata, que nos va a comentar otros conceptos, y así vamos a ir sumando datos, que lo más importante de todos esos datos sean reflejados en vuestros proyectos. ¿Se animan a ese desafío? ¿Alguna preguntita más? Agustina, Delfina, prendan la cámara. Carolina, Charo, Jazmín, Manuela, Guido, Sol. Yo estoy nombrando así. Anaí, vamos, prendan todas las cámaras, que ahora viene lo mejor. ¿Qué será lo mejor? Compartir vuestro trabajo. ¿Sí? En esta horita que queda vamos a charlar sobre los trabajos que hicieron. ¿Qué va a ser? Vamos a ver desde dónde arrancamos. Por suerte hay muchos trabajos de buen nivel y vamos a charlar de ello. Ahí estamos. Como todos ustedes, tuvimos el trabajo práctico 2 con esta consigna, la estructura de presentación de trabajo práctico, el cronograma, las correcciones, una guía muy específica de cómo abordar, analizar cualquier programa. Eran 9 edificios. Esos 9 edificios se dividían en la primera parte el análisis del sitio en 3 láminas: sitio, proyecto y materialidad. Esto ya lo vieron y les parece aburrido, pero es muy importante ver desde dónde arrancaron, y luego una segunda entrega donde vamos a estudiar las composiciones de la construcción. ¿De qué edificios? Centro de Educación Roy Diana de Vallejos, otro más de Diles Cofilio, 2016, Museo de Arte Contemporáneo de New York, Sejima Nagasawa, la Mediateca de Sendai, Toyo Ito, 1987. Yo todavía no sabía si iba a estudiar arquitectura y ya estaba haciendo esto este señor. Nikimoto Ginza Toyo Ito, 2005. Miren qué tipo de edificios. Tuvimos la suerte de investigar. Torres Blancas, Francisco Javier Oiza. Este es uno de los mejores profesores y arquitectos de España. One Sans Museo de Zaha Hadid, 2017. Aquí vimos la ejecución. El año pasado tuvimos uno de sus colaboradores. Otro, la Torre del Parque de Bogotá, Rogelio Salmona. Miren la Plaza del Toro, cómo hecho consolidar y cómo Salmona se interpreta desde ahí y sigue. El edificio de oficinas, el Club de Guadalajara, de Carmen Pinós, edificio súper elegante, muy personal.
Y ustedes con 10 correcciones, exactamente 8, entre teóricas y prácticas, empezamos a ver esto. Primera parte, este juego de análisis, de analizar, identificar cada uno de ustedes con su lenguaje, y este lenguaje nos fue llevando a estudiar estas cajas arquitectónicas que primero en conceptos iniciales de cómo es la estructura y cómo es la envolvente. Esto es una superposición de cajas casi de zapatería, como caja de zapatos que se apilan y cada una con su estructura independiente, pero no nos alcanzaba de ver en la foto y estudiarlo, sino nos metimos un poquito más y descubrimos y contamos esto. Acá ya es como el despacho lleva a ejecutar esa primera idea inicial. ¿Sí? Cómo nuevamente estas cajas de zapatos proyectando se van adaptando al sitio y cómo lo dibujan, cuál es el proceso que se fue ejecutando y que vemos realmente que son cajas con la estructura perimetral, que eso resuelve a la fachada. Y aquí vemos los primeros nudos de los bordes de esta caja, cómo se van soldando y abulonando según el peso y la forma de anclaje de transporte. Ahora vamos a ver todo el tema de transporte en obra. Cómo estas cajas funcionan estáticamente, es decir, cómo vencen al gran problema de la gravedad que tenemos todos. ¿Sí? Y vemos ahí los distintos comportamientos de la piel, de la estructura de borde, que tiene movimiento de fuerza, de cortes axiales, desviación. El mago de estos conceptos de desviación, yo lo descubrí en las casas de Rafael Iglesias, que parece que se sujetan a sí mismas. Es muy interesante y aquí vemos cómo esos mismos conceptos se trasladan y después cómo se pudo haber construido las losas. Entonces ahí identificamos una modulación, en este caso está dibujado horizontal, donde vamos a tener que el núcleo y el borde, los dos lugares de apoyo. El resto no hay apoyo, todo es un orden. Acá no estoy hablando de condiciones de diseño, sino cómo el diseño fue ejecutado. En esta materia no entramos en dilemas proyectuales o en conceptos proyectuales donde entra todo el simbolismo. Es una idea cómo se ejecuta y cómo puedo yo llevar adelante esa idea. Entonces, para ello me vierto de toda la información que está en las web y de allí y en sistemas constructivos y con los conocimientos que voy descubriendo de tener toda esa información, ¿cómo lo voy contando? Esto es muy importante que todos lo puedan identificar y observar. Cómo otros arquitectos van resolviendo esas problemáticas, las condiciones de suelo. Aquí ya vemos que en fachada parecen que no se tocan, y con las charlas que teníamos con los ayudantes nos identificamos que en este edificio ese lenguaje tiene una condición pura y exclusivamente sísmica, esa estructura. No es absurdo este edificio, ningún ornamento es absurdo. Todo tiene un sentido. Esas cruces de la estructura, que tienen como la cruz de San Andrés para una mayor estabilidad de los bordes, y cómo utilizar ese acceso o las plantas iniciales, esa doble estructura que se ve con pilares que se van haciendo más anchos para cumplir como zapata, el concepto de la zapata sobre superficie y sobre todo el conjunto perimetral. Aquí es muy interesante, ¿no?
no solo el edificio de Zaha, sino cómo fue estudiado el comportamiento de cada uno de los elementos, cómo pueden ser las distintas deformadas, y por ello tiene la forma, que la forma ya admite una deformación, o positiva o negativa. Negativa es por si la deformada es contra deformación, es decir, cuando decimos que es contra flecha, es porque deformamos nuestra viga 1 o 2 centímetros para cuando le demos el carga y empiece a flecharse, nos quede como nosotros decíamos, una recta. Estos son conceptos básicos, los ayudantes, pero ustedes tienen que tener claro qué desean, cómo afecta las condiciones del viento y sus oscilaciones, sus rotaciones, y cómo eso lo cuenta, lo representa. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que es afectado y qué es lo que esas cavidades de la planta generan hacer el efecto de la bola de golf, donde la bola de golf tiene esas concavidades para hacer el elemento, porque utiliza la misma rotación del aire por la superficie como mismo impulsor. Para ver las maquetas, lo que echamos de menos es que todavía están haciendo un trabajo muy sectorizado. Por un lado analizan, por otro lado resuelven el problema y la maqueta quedó aquí un poco solitaria. Si estos dibujos de maqueta hubieran sido utilizados para contar los distintos temas del proyecto, hubiera potenciado mucho más vuestro aporte. Por otro lado, desde un concepto básico de un edificio, desde una lectura pura y exclusivamente de comprender la obra de otro arquitecto, a cómo se está realizando. Aquí vemos lo de Zaha, de Carmen Pinós, proyecto muy interesante, tan delicado el proyecto como en este caso la presentación. Yo les recomiendo utilizar casi la monocromía para no perder todo tu potencial de investigación. Porque cuando ustedes cuentan un proyecto, lo más importante es que el observador todavía no lo conoce. Y se tiene que tener algo que lo intrigue, algo que lo atrape, y después cómo trasladarlo en el conocimiento que ustedes quieren transmitir en el dibujo. Y es muy interesante empezar a mirar cómo han representado o otros compañeros u otros arquitectos o otros diseñadores. Y ahí no nos alejamos de la construcción para acercarnos en el concepto del diseño, de cómo comunico. En todo ese juego de posibilidades, el diseño de las maderas y la trama de las maderas, para darnos una riqueza en fachada, el ejemplo de los voladizos de la estructura, el ejemplo que nos permite, aquí el mismo voladizo corre a aire y refresca y se convierte en una fachada ventilada entre la media sombra y antes de llegar al cristal, todo para lograr después ver cómo es compatible una estructura metálica con la estructura de hormigón, y están, pero no son el mismo elemento, no alcanzan a tocarse. Bueno, aquí y acá como concepto en la conclusión final de que cada uno de los alumnos fue desarrollando un punto de qué le había parecido ese estudio. Aquí en otro lenguaje, un edificio muy confuso, más confuso estructuralmente porque no tiene criterios básicos, sí tiene un criterio expresivo muy alto, donde sistemas de losas para grandes losas o losas alivianadas, sistema de fundaciones, pozo romano,
o que es el Pozo Romano, la cabeza de los micropilotajes, cómo fue representado y cómo me gustaría que ustedes ahora, más el año que viene, cuando les toque hacer edificios en altura, ya sepan cómo son las fundaciones. Yo no me pongan una zapata corrida para hacer un edificio, porque no se sostiene. Y cómo el viento del lugar nos va definiendo, cómo se pueden hacer formas personales. Acá un muy buen trabajo, la mayoría un buen trabajo de maquetizado de estas piezas para poder diseñar y deformar. Aquí nuevamente, creo que este edificio nos atrapó a todos y logró comunicar, ver cómo se estudia la carga y cómo el desarrollo de la pata de la columna se convierte no solo en columna, sino que alberga una función, y acá alberga la función de circulación con la escalera y el ascensor. Y en sí es el hall o el palier de uno de estos edificios. Como la platea de cimentación se convierte en caja de todo el sótano y la caja en todo el perímetro para poner la caja de estacionamiento. Todo eso es una gran sostén de soporte con una gráfica muy casi exclusiva, pero muy directa a comprender qué es lo que se está llevando por delante. Eso es lo más importante. ¿Todo con qué fin? Aquí el arquitecto quería lograr esta vista, que necesita 4 fotos para poder llegar, porque la amplitud óptica de una cámara no la puede cubrir. Eso es impresionante. ¿Cuál es la intención del primer trabajo que hacíamos? ¿Qué era nuestra intención? Quieren comerse el paisaje. Y ya los lentes que tenemos no nos alcanzan, tiene que pegar 4 fotos o 3 para poder completarlo. Ya nuestro espacio es imposible de fotografiar. Nuestro espacio como arquitectos. Eso ya rompe la tecnología de la época. Da un pasito más. Lo que decían los griegos, utilizar la fobia. La fobia es poder mirar con el ojo. Todos nosotros tenemos un ojo y sin mover el iris abarcar un cuadro, la primera escena. La segunda escena era a partir de mover el iris a la izquierda y a la derecha. Y la tercera era mover la cabeza con el iris. Entonces esos eran 3 cuadros de escena para los encuadres estéticos. Y esos son los primeros pasos de sorpresa. No, me fui para atrás, perdón. Luego de aquí toda la modulación y el estudio y la variación de modulaciones para resolver una fachada y resolver una modulación. Con la misma base, de una misma geometría de base, la repetición de esos elementos y la libertad de ubicarlos nos da una fachada mucho más alegre con una misma modulación, con un mismo patrón, con una gran diversidad. Eso es muy interesante, a ver estos conceptos que ustedes están tratando en morfología, que están tratando en otras materias, cómo se aplican en grandes arquitectos. Aquí sí, estos chicos utilizaron el modelado para explicar su propia obra. Las etapas de ejecución, cómo la piel envuelve al edificio y esa envoltura se vincula directamente a un muro de carga, y ese muro de carga, lo más sorprendente, está todo calado, entonces ya no baja la carga como pensamos nosotros, y no, baja entre hueco y hueco, atravesando y calando toda esta piel. Entonces es un muro de carga alivianado por ventanas. Genial lo que logró Kato Yoito. Y viendo nuevamente que el edificio se apoya en la piel y en el núcleo, o en la piel y la piel. ¿Qué tipo de deformadas puede llegar a tener en condiciones de sótano? El sótano de vibraciones por los sismos, y nacen este concepto de estabilizadores
o aislaciones térmicas, que son estabilizadores que permiten absorber movimientos en otro sentido, horizontal, diferente al movimiento de la carga. Todo esto está pensado, ¿saben de dónde, chicos? ¿Dónde es mayor aporte de todo este pensamiento de estabilizadores? En los trenes de alta velocidad. Ustedes están, casi no hay vibración y se utilizan mucho para los coches, para que las vibraciones de los pozos, del movimiento del tráfico no afecte a las condiciones internas del uso. Aquí, cómo con una documentación y un sistema de construcción tradicional se pudo ejecutar y de la mejor manera, como estructura de las torres del parque, de Rogelio Salmona, con planos de borde. Un concepto estructural muy interesante para una condición sísmica de grandes dimensiones. Trabajan con paredes o columnas, planos de corte laterales, y eso nos va a determinar el estudio en detalle de las trabas de los ladrillos para marcar esos pliegues. Y en el pliegue no poner una columna como lo vemos aquí abajo, sino dejar el espacio libre para ver el ángulo de mayor profundidad de un espacio, que el ángulo es el punto de mayor profundidad del espacio, la mayor dimensión. Nuevamente, creo que los que tomaron este edificio le encontraron el tip, hicieron muy buenos trabajos. Aquí no como los trabajos anteriores, aquí hay mucha información en la lámina, estos fondos no nos ayudan, llega un momento que nos confunden. Es muy linda la estética que lograron, pero hay una gran confusión de imágenes. Y lo que me pareció sorprendente en este proyecto, cómo estudió y descubrió esta modulación, donde los centros de modulación y los centros geométricos se van continuando unos a otros. Y así genera una forma dinámica. Muy buen análisis, encontrar esos pequeños conceptos de trabajo. Aquí, bueno, ya nuevamente el estudio de la estructura, cómo la pared es envolvente, el núcleo resistente, la otra pared nos va dando, y cómo esa... Uy, perdón. Me perdí. ¿Dónde estoy? Ahí está, estaba acá. Cómo acá el cimiento, cómo es el armado del cimiento de esta zapata en el pleno dibujo de la roca, de vaciar el terreno. Y esto lo vieron ustedes el año pasado, seguro con simulaciones, todo el trabajo de cómo hacer los pozos y calcular el volumen de la tierra, es para identificar estos cortes de tierra, los cortes, y cada corte les va a marcar no solamente el desprendimiento, el tipo, la dureza de la tierra, y cómo eso uno se adapta con un muro de contención perimetral para hacerlo, le va a servir de encofrado perdido, que acá lo hicieron de ladrillo. Y el tamaño, miren un tambor de 200 litros lo que es en esta base. Todo esto se va a llenar de hormigón, por lo menos va a necesitar 20 metros cúbicos, o un poco más. Tomar escala, a mí me interesa cuando ustedes miren las fotos de estos edificios que tomen escala del volumen, porque mañana calculen que un camión como máximo como máximo 10 metros cúbicos. Entonces ya tienen que dejar que acá entren 3 camiones para llenar esto. Entonces lo importante es coordinar que los 3 camiones estén una separación de 1 hora, hora y media entre uno y otro. Más de 1 hora y media ya no funciona. Ya se solidifica lo que vertió un camión con el otro. Y eso lo van a definir ustedes como ejecutores de la obra. Esa coordinación.
El tomar escala es para eso, para ver cómo lo llevo adelante. Y creo que de esta manera de analizar y estudiar en detalle, como han hecho aquí, es uno de los caminos. Yo les recomendaría a todos los que van a comunicar ahora en el próximo trabajo, primero los felicito, después de ver las primeras entregas, a ver que el nivel comunicativo hayan llegado a esto es muy interesante. Es que están trabajando, están focalizando, afinando nuestro ojo. Es muy interesante ver cómo cada lámina nos cuenta y entendemos la importancia del título, importancia del dibujo, importancia del texto. Y eso va a ser un recorrido visual. La importancia de cada tema técnico, son estos pequeños unchos. A mí me gustó estos gráficos, en cómo se analizó la estructura, cómo se estudió acá los encadenados de borde para resolver problemas de estabilidades, en los 3 anillos, que esos mismos tienen una composición directa con la fachada y una composición directa de su funcionamiento en los flejes. Este es el estudio que a mí me interesa. El estudio de las fotos con las flechas, para comprender cuál es la libertad de diseño que tuvo esta arquitecta o que van a tener ustedes mañana. Si ustedes analizan cómo viene la carga, van a decir, bueno, si deforma por acá, yo le hago la contraforma y ahí tengo todo margen de estabilizadores, temas de borde, núcleos, dónde poner los estabilizadores por según la zona, dónde cortar una estructura y de qué forma para distribuir mejor las cargas. Aquí nuevamente trabajo de despiece muy interesante, pero no alcanzó. ¿Qué pasó acá? Bueno, hasta ahí llegamos. Chicos, yo creo que de esta manera hemos logrado un muy buen desarrollo. No sé qué les parece. Tanto estamos en cuerpo docente para escucharlos y que nos comenten no solo lo que han visto acá, que creo que eran muy buenos trabajos, chicos que corrigieron mucho y ordenaron la documentación con mucho esfuerzo, mucha voluntad, pero lo más importante de estos trabajos es que unificaron voluntad con esfuerzo y pudieron comunicarlo excelente. La mayoría que entregó cumplió los objetivos, algunos le faltan un poquito, otro poco, pero la idea es seguir en este camino. No sé qué les parece, o si quieren algún ayudante comentar su experiencia para llevar, porque ustedes no saben, como para ustedes fue la primera vez de desarrollar esta problemática, para la mayoría de los ayudantes fue la primera vez de conocer estos edificios. Porque la vida es así, la vida más o menos profesional. Nunca nos toca hacer 2 veces la misma casa. Todos los días en nuestro oficio es diferente. Y tenemos cómo enfrentar la sorpresa. Todo es una sorpresa y todos los días lo vamos a hacer diferente. Creo que eso es uno de nuestros secretos. Y de esa manera creemos que es tratar de trasladarlo a vuestra vida cotidiana, esta forma de proyectar. No sé, Diego, ¿querés opinar algo? Que para vos fue todo un cambio rotundo, o mismo Adrián, o Ronnie, porque Mariel se fue, va a volver en un rato. Pero... Sí, para mí fue muy, muy interesante la discusión con los alumnos, sí, la verdad que algunos de los edificios no los conocía, y un poco me preocupaba esto de cómo producir intuición en la cabeza de los estudiantes. En realidad, la intuición es una opinión formada, pero claro, ellos ven por un lado estructuras, que es bastante un tema de cálculo, entonces
digamos que tienen poca aproximación al funcionamiento material de las estructuras arquitectónicas y de sostén. Entonces fue muy interesante ver un montón, por ejemplo, la Torre Cubo, la Torre Cube de Guadalajara, empezar a entender cómo se sostenían esos grandes entrepisos con los alumnos y cómo viajaban los pesos para después descargar en tierra, hacerlo entre todos en equipo fue muy interesante. Pero también es interesante cómo a veces se perdían síntesis que se habían hecho en clase. Por ejemplo, en ese laburo había habido una interesante síntesis de los espacios de ventilación que luego no aparecieron. Entonces, bueno, para mí fue una muy buena experiencia y en el ida y vuelta de lo que pasa en el aula y qué ocurre con la síntesis final de las láminas. La verdad que estuvo bueno. Pero sí me interesó, por lo menos en esta experiencia, el hiato, el espacio que hay entre cómo se calcula la estructura y comprenderla más empíricamente, más intuitivamente. Me parece que hay que hacer más estudio en ese sentido, más salir afuera, quizás algún experimento con alguna pequeña maqueta y cargarla con peso y martillarla o algo por el estilo. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta esto. Yo tomo en cuenta todo lo que dicen. Si ustedes ven acá el apunte. A ver, Adrián, ¿nos querés comentar algo? ¿O Ronnie? ¿Quién toma la posta? Ronnie está con ganas. No tengo ganas, pero ya que vos te tardaste, agarro yo. Bueno, a ver, en base a lo que decía Diego, sí, yo opino lo mismo. Creo que lo mejor es algún día poder hacer algo, dado que no podemos todavía hacer una práctica presencial, por lo menos llegar a hacer una maqueta y ensayarla sería espectacular. A mí lo que me gusta más que nada de este laburo es que los chicos pierden el miedo, empiezan a ver otros proyectos, otras ideas, otras cosas que se hacen, que no se hacen acá justamente, y empieza a ver que es posible, que es viable, que la estructura no es un miedo, no es un temor, que hay arquitectos que desarrollan y diseñan la estructura. Obviamente después el cálculo finito te lo va a hacer un ingeniero, bárbaro, pero el diseño de la estructura como parte de la obra de arquitectura, como un elemento arquitectónico, no como algo que te queda escondido adentro de... Es muy importante. Y acá van a ver ejemplos espectaculares. Estos ejemplos son únicos. Igual que los que vimos el año pasado. Y siguen mirando otros edificios, hay un montón más. Creo que acá empiezan ellos a conocer un poco más. Bueno, mi esperanza es, pues lo contarás vos, Claudio, lo contará Diego el día de mañana, que en cuarto año en adelante empiecen a proyectar un poco más con libertad en esto, en la estructura. Lo que nos decías vos, Diego, Claudio, la vez pasada, de que cuesta verlos que se suelten ese miedo a la estructura en el proyecto cuando le piden un edificio. Termina siendo siempre algo muy racional, y es cuando tienen que liberarse, cuando tienen que mostrarse. Nosotros ya cumplimos nuestro cuarto de ciclo, por decir de una manera. Los jóvenes que van a abrir la nueva arquitectura, los que van a decir cómo va a ser el periodo nuevo de la arquitectura, son ustedes. Ustedes son los que tienen que soltarse, perder el miedo, investigar, lanzarse y mostrarse, no nosotros. Así que bueno, me parece espectacular. Yo vi trabajos muy buenos, los de mi grupo muy buenos, todos evolucionaron, todos investigaron, todos se pusieron las pilas y realmente muy satisfecho de mi grupo. Adrián, no te me escapes. Hoy es tu día de gracia. No, acá estoy. Sí, creo que estuvo bueno también esto de entre nosotros, entre los docentes, que también hemos empezado a comparar los edificios y les hemos empezado a encontrar también la simpleza en la estructura. Por ahí a veces edificios que se los ven de primera instancia, de pantallazo, medios complejos, uno empieza como a desnudarlo y finalmente descubre que la estructura es una estructura sumamente tradicional. Creo que eso también está bueno, ese descubrir. Y con los alumnos, en clase, también hacer juntos ese análisis y empezar a descubrir cómo funcionan los edificios. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Y esa es una parte también de la nota, que por ahí hay algunas cuestiones que luego no se ven reflejadas del todo en la lámina, que bueno, puede suceder, pero en ese camino que vamos recorriendo en clase, vamos entendiendo y se va aclarando cómo fue hecha esa estructura, ¿no? Cómo funciona. Así que bueno, eso. Muy bien. Mariel, ¿querías comentar algo? ¿O le dejamos ya el abanico a los chicos? Contanos algo de tu experiencia.
muy conforme con los trabajos que han presentado. Y bueno, eso, de invitarlos a innovar. Juntarme un poco con lo que dijo Ronnie, con lo que dijo Diego y Adrián, que nosotros ya estamos y somos muy estructurados por ahí en lo que conocemos, pero ellos tienen la posibilidad ahora de volar. Entonces, que perder el miedo a cualquier tipo de estructura, que haya que todo es viable y con un trabajo en equipo se puede lograr. Yo creo que estás diciendo, entre todos dijeron una parte de la receta que queremos transmitir. No sé si a ustedes les ha llegado, creo que si han logrado esto, sí, aunque no lo pongan en palabras, en las láminas están, en el sentido de que aunque no lo conozcamos o aunque esté lejos, lo puedo estudiar, y cuando lo empiezo a estudiar no es tan complejo, porque al final resuelven la estructura con 4 flechas de color y una maqueta en fondo gris, como las que hacen, y más allá de los estudios paramétricos, de ejemplos paramétricos como el proyecto o el estudio de Saja, que es el estudio que tiene la mayor tecnología, que trabajan con sistemas tridimensionales y en maquetas de escáner tridimensional para resolver esas fachadas, los conceptos básicos son los mismos. La cruz de San Andrés, la columna, el arco y la contracurva. La elección sí, si tenés 10 tipografías, podés elegir en una, pero el concepto es el mismo. La tipografía tiene que ser leída. Y para que tiene que ser leída, tiene que ser comprendida en lo que es una lámina, o tiene que soportar. ¿Cuál es el concepto básico? Soportar de la mejor manera. Cuando decimos mejor manera, es de la manera más económica, tanto en ejecución, ¿sí?, como en cantidad de materiales. Y esto es el tema casi específico que tenemos que estudiar ahora para hablar de sostenibilidad, porque la sostenibilidad consiste en reducir la huella, la huella que dejamos nosotros en nuestra biosfera, y reducir nuestra carga de CO2 de cada acto humano. Como decimos que la cantidad de CO2 que desprendemos o generamos a la atmósfera, reducimos calidad de vida para nuestros futuros hijos. Entonces, teniendo esa premisa, si podemos hacer un edificio con menos material y el mayor confort, con mayor confort más tiempo vamos a perdurar en el edificio. Con menos material, menos daño al planeta lo que vamos a generar. Eso como primer premisa de sustentabilidad. Y si lo hacemos con menor esfuerzo, podemos hacer varios con el mismo esfuerzo, la misma capacidad energética. Entonces yo creo que es muy importante que empezar ahora con este nuevo desafío de pensar no solo cómo se hacen las cosas, cómo se sostienen, sino cómo las puedo llegar a ejecutar en un tiempo, en unos plazos. Antes de cerrar, que quedan 10 minutitos, me gustaría que se tomen 5 minutos y escuchamos vuestras impresiones. ¿Qué les pareció? ¿Qué les faltó? ¿Qué esperaban de este ejercicio? ¿Sí? Denme 5 minutitos, armen la idea y los quiero escuchar, ¿eh? ¿Dónde fuiste, Claudio? Mientras esperamos unos minutos y ustedes van armando las preguntas, las inquietudes, ahora voy a ser de docente malo. Es mi primera experiencia en el taller de construcciones, y algo nos ocurre en el grupo de docentes, por ejemplo con el GINSA 2, empezamos a discutir cómo encajaban esas vigas en la piel cortante del edificio, o bien cómo eran las cruces de San Andrés que aparecían
en el Museum 1000 de Zaha Hadid y demás. Y no digo que nos apasionemos terriblemente, pero yo un poco extraño en el aula, aunque sea el aula virtual, estas ganas, esta no sé si pasión por la discusión y por comprender cómo funciona el mundo de la construcción, la arquitectura y el diseño, y un poquito nos encontramos tratando de empujarlos a ustedes a un interés mayor. Eso no se puede trasladar. Quisiéramos que un poco ustedes vayan comprendiendo cuánto nos gusta esta profesión, que a veces terminamos discutiendo sobre si hay o no un perfil doble T que agarra o no agarra una piel, y no es que nos cagamos a trompadas, pero, o que es como una discusión de fútbol, pero nos gustaría que ustedes en esta bellísima disciplina vayan como compenetrándose más, y que en el aula virtual un poco podamos compartir, porque ustedes ya prácticamente son colegas profesionales. No hay manera de infundirles a ustedes este interés, pero un poquito se extrañan. Sí, la verdad que sí, se extraña el aula presencial, pero bueno, eh, está bueno que ustedes planteen, por eso nosotros les pedimos que analicen con anterioridad las cosas para poder plantear sus dudas y este tipo de cosas, cómo poder estar apoyado y la interacción entre el docente y el alumno, porque como dijo Claudio, para nosotros también fue la primera vez. Entonces hay cosas que se pueden escapar, pero que el otro puede abrir la mente de uno para pensar y recordarlo. Y otra cosa que estaba pensando también es cómo vimos que se puede resolver de distintas maneras una columna, por ejemplo, en el edificio de Sendai, que son microtubos que conforman una columna, cómo se pueden plantear las losas más allá de no trabajar con hormigón simple o con una estructura premoldada, cómo se pueden plantear las fundaciones. Creo que en eso nos abrió a todos, si bien nosotros por ahí ya conocíamos los sistemas de fundación, a ustedes les abrió la cabeza para poder decir, uy, no solamente tenemos la zapata corrida, no solamente tenemos la platea, sino que hay un abanico y la columna convencional de hormigón armado, la columna premoldeada, sino que hay un abanico de soluciones que las podemos tratar después a otro nivel en nuestros proyectos futuros. No sé qué opinan. Hay mucho silencio. Todo desaprobado. Les comieron la lengua a todos. A ver, alguno que diga la impresión que tuvo cada uno en el trabajo. ¿No hay nadie? ¿Descubrieron algo? ¿Fue un plomo el laburo? ¿Aportó algo? ¿Ustedes se dan cuenta que les aporta a su conocimiento como arquitectos o futuros arquitectos? A mí me resultó bastante interesante, o sea, aprendimos varias cosas y con Mariela hablamos bastante, el edificio nos ayudó un montón. Sí, lo que me costó y lo que nos cuesta a todos, creo, es eso de tener que imaginarse, por ejemplo, el de Saja no tenía mucha información, o tuvimos que buscar en lugares que, nada, no sé, lugares raros.
Y a mí por lo menos me cuesta eso de tener que imaginarme, o sea, bueno, con estas condiciones, ¿qué podrían haber hecho si no me lo están mostrando? Me parece que ese fue el ejercicio más duro de pasar, porque era lo que teníamos que hablar todas las clases con María, el pobre, no tendría que decir siempre, bueno, pero imagínense cómo lo resolvieron. Eso fue lo más complicado, pero estuvo bueno, una práctica bastante interesante. Bueno, bueno. Muy bueno ese punto que lo tomaron en cuenta, Clara. Creo que es muy interesante identificar cuál es el gran problema. Tuvieron el problema del punto del expertise del arquitecto. ¿Cómo imaginarse algo que voy a proyectar? Entonces le diste en el grano, le diste en el clavo, digamos. Si tuvieron ese problema y a ese problema lo empezaron a resolver, eso es lo que nos lleva a nuestro oficio. Me gustan estas preguntas porque no son falencias, sino nos marca el rumbo de lo que nos pasa todos los días cuando nos ponemos a proyectar. Cómo imaginarnos una estructura y eso cómo llevar adelante, porque no tenemos referencia. Ustedes tienen todas referencias conceptuales hasta el día de la fecha. Lo que sí les voy a pedir es que traten de trabajar más en equipo. Cada comisión tiene mejor la problemática. Cada uno de ustedes tiene un problema y un expertise. Cuando digo expertise, cada uno tiene un talento de ustedes y cada ayudante tiene un talento propio. Muy diferente al talento, muéstrenlo, compártanlo, porque nadie les va a quitar la idea, pero sí entre todos podemos lograr una cadena de conocimiento mejor y apoyarnos en el trabajo de un compañero, desde cómo lo dibuja o qué es lo que me está diciendo un ayudante que yo no lo veo, y si lo dibujo, ¿qué más me falta? Entonces, empecemos a trabajar, hacer el esfuerzo de compartir el trabajo, porque después lo que a nosotros nos interesa es que conozcan esto básico, que es el tema de hoy, digamos, la estructura, porque todo se sostiene, no se cayó. Entonces, lo que me interesa es que, no que me cuenten cómo se sostuvo o cómo lo dibujaron. A mí me interesa que se animen a entrar a ese mundo desconocido que decía Clara. Y es desconocido para todos, porque no hay publicación, pero hay un dato de sentido común o un dato de motivación, y cada uno va a empezar a mirar una cosa diferente. Esto le cuento porque tomando el ejemplo de la Torre Q de Carmen Pinós, más allá de que es una arquitecta que a mí me encanta, no sabía, y cada uno de ustedes lo presentó y lo contó de una manera diferente. Entonces, aunque sea el mismo edificio, aunque sean los mismos detalles constructivos que bajaron de la web, que sean las mismas fotos del mismo fotógrafo, al ponerlo de distinto tamaño, al ponerlo en distintos lugares de la lámina, tiene una connotación diferente. Entonces, no se guarden nada, compartan para ir más profundos, para tratar de ser más transparente este camino de ir a lo desconocido. Lo desconocido es contar lo que pasa en la imaginación de vosotros. Eso es lo desconocido, que por suerte es infinito. Entonces siempre vamos a tener cosas para contar. ¿Cómo las cuento mejor o cómo hago para contarlas? Si no, con solo trabajar en equipo va a salir este concepto de cómo hago para contar. Más simple esto de la estructura. ¿Me entienden que acá quiero contar esto para que no pase lo que decía Diego, que había ejercicios muy buenos que hicieron en las prácticas y no lo volcaron en las láminas? ¿Y por qué? Porque en el momento de armar en la lámina, uno descarta cosas. En vez de sumar y buscar una síntesis de lo que sumo, y a partir de ahí voy avanzando. ¿Me explicó? Un segundo más y le doy la posta a Adrián, que a Adrián no lo escuché. Vamos, Adrián. Sí, ¿me escuchaste? No, no te escuché. Tengo que repetir. Bueno, no, nada, sí, hubieron buenos laburos, eso es importante.
Algunos participaron más, otros participaron menos. Nada, la idea, ya que estoy ganando tiempo para la corrección del jueves, la idea es que participen en clase. Creo que parte de la nota tiene que ver con eso. Quizás después el resultado final, nada, tiene una nota, pero también hay un proceso que es la corrección y que está bueno nada, que formen parte de eso, ¿no es cierto? En esta etapa, de esta forma que es virtual, que es más difícil, como quieran, pero bueno, nada, hay que estar con cámara prendida, y bueno, y hay que corregir. De eso no nos podemos escapar. Así que bueno, nada, los laburos creo que han sido buenos, han habido buenas investigaciones, hemos aprendido juntos, hemos indagado en el funcionamiento de las estructuras. Así que bueno, espero que se luzcan en este nuevo TP que viene ahora, que es el último. Así que bueno, así los que vienen bien pueden promocionar, y bueno, y los que no tendrán una buena cursada para rendir un final, o para hacer un trabajo final, ¿no? Que va a ser la forma de que aprueben las materias. Así que bueno, le paso la posta a Ronnie, o a Mariel, o a Diego, si quieren decir algo de esta última etapa, así ya los largamos, ¿no? Sí, nada, Sí, que vayan mirando todo yo creo esto. que para el trabajo del jueves les va a venir bien ya en esta primera etapa empezar a investigar primero el área y la ciudad donde les tocó el proyecto, empezar a investigar el clima, el suelo, bueno, qué es una construcción sostenible, materiales, como para ya arrancar el jueves con la parte de este nuevo trabajo. Pero traten, siempre no les digo que es importante que ustedes trabajen con anterioridad para tener algo en el cual poder dialogar y poder discutir de buena manera cuál es la mejor opción de trabajo. Perdón, había interrumpido. ¿Cómo estamos de tiempo con las reentregas y todo eso? ¿O cuándo son? No hay más reentregas. Pero está bien, bueno, listo. Hubo el TP1 y no hay más reentregas. Tienen que entregar esto. Por eso, pero este trabajo... La entrega, Fiorella, es interesante lo que comentás. La entrega final será, recién la comentamos al inicio de la clase, julio 8. No, perdón, creo que ella está hablando de la corrección, si hay corrección del TP2. Tuve mil interrupciones, bueno, perdón. No, perdona, no, creí. Bueno, eso lo veremos sobre la marcha. Después lo charlamos los docentes y se lo cuenta el jueves. Pero eso es paralelo a la temática del proyecto. Hubo muy pocos desaprobados en este proyecto de estructuras y bueno, y veremos ahora, cuando venga Javier, el asistente, coordinaremos esto entre los 4, porque justo no pudo, por un tema personal, no pudo ser parte del equipo, no lo pudimos resolver. Porque no queremos tomar decisiones que no sean consensuadas con estos temas de notas. Creo que lo importante es ahora rápidamente ustedes, clase a clase, ir resolviendo los temas de la clase. Ahora es sitio y traten de todos ver los 2 videitos de 15 minutos de Gerardo Wadel y para la ciudad que les toca, la ciudad que nos toca, poder resolver las condicionantes de clima. ¿Qué condición K? ¿Qué valor K? Y si no saben
miren rápidamente el trabajo práctico 3 de Construcciones 1, para saber cómo es esa fórmula, cómo se saca ese K para el jueves, que eso es muy rápido. Una vez que lo sacan, después van a ustedes identificar rápidamente para cómo va a ser la envolvente del edificio. Entonces ya tienen algo claro. Yo el martes que viene, lo más seguro que venga Lucas, pero no quiero dar fechas porque las vengo postergando por todos lados y quedó mal. Hasta no tener la confirmación de que los visitantes, no quiero confirmar porque ustedes esperan, nosotros armamos otra clase y se desarma. Entonces, la idea es eso, el próximo trabajo práctico y cómo podrían pensar esta doble tensión, industrializado, prefabricado y construcción en sitio. Hay un arquitecto que ganó el PRISC hace muy poco y que les voy a ir mostrando obras, que se llama Alejandro Aravena, que su principal obra y su estudio en Harvard fue sobre la vivienda masiva. Entonces, no tomarlo, sino utilizar los conceptos con vuestro lenguaje. Cada uno va a tener un lenguaje, un expertise personal, pero la problemática es esa que nos invade a todo el mundo, como hoy nos invade la pandemia y no sabíamos cómo resolver las clases y casi estamos logrando elementos de clases muy buenos. Porque creo que nadie mejoró tanto en lo que es el trabajo digital como lo que mejoramos todos en estos 2 años que llevamos. ¿Alguna pregunta más? Porque ya son las 6. Y yo no sé quién empieza, pero creo que entramos en taller el 50% de la cursada. Bueno, vayan consultando el Moodle por noticias. Muy bien. Gracias, Ronnie. Gracias, Diego.